Buenos días, amigos, amigas. Reciban todos ustedes un cordial saludo, acompañándoles en este buen rato. Sandra Liliana Yaya Muchis, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.infoyayate.gov. Bien, a continuación voy a proceder a hacer el desarrollo, emisión, conducción y locución de este video titulado como Inmobiliario, video número 007. Vamos a hacer esta parte que es el módulo contrato y es la parte 01. Preguntarán ustedes, bueno, ¿qué pasó con las otras partes del módulo de usuarios, con el módulo de personas? Entonces, explicación a ello y respuesta. En el evento en que nosotros vamos trabajando una aplicación en una empresa, donde directamente la aplicación la estamos haciendo en una oficina, eh, incursionan diferentes aspectos pues que para uno como desarrollador no puede escapar ni eludir. Y es el hecho de que muchas veces la persona que solicita la construcción de un software, bueno, empieza a picar en el ejemplo, bueno, vamos a hacer esto, luego esto, aquello, lo otro. Entonces, en función a eso, pues la idea de todos estos videos es que vayan quedando como gradualmente en un orden, de tal manera que pues no vayamos a perder registro de lo que estamos haciendo y cuando de pronto usted necesite ver algo, digamos, como continuo, entonces usted ya sabe que en tal video está la parte correspondiente a tal módulo y a la entrega número tal. Entonces, eso es lo que quiero pues que para cada uno de ustedes en el proceso en que van tomando esto quede consignado y a la vez ustedes lo puedan de la mejor manera entender e interpretar. Bien, entonces, para esta parte, que es el módulo contratos, parte 01, video 007, tomando detalle al hecho de la base de datos relacional negocios efectivos, ¿correcto? Del proyecto inmobiliario, vamos a hacer lo siguiente. Una vez que nosotros hemos ya en cierta manera organizado nuestros datos que tienen que ver con las personas, ¿sí? Entonces, entramos en el proceso que se refiere a lo que es el aspecto de los contratos. Inicialmente en el contrato, porque no lo habíamos tomado en cuenta, pensábamos, no, eso no va ahí. Pero después del detalle me di cuenta que sí, que tiene que, obviamente, eso estar presente ahí. Entonces resulta que nosotros aquí tenemos, por ejemplo, una tabla que tiene que ver con el nombre CLGTN contrato, ¿sí? Esa tablita. CLGTN contrato. Entonces yo la tomo acá, entonces aquí voy a cerrar un momento esta ventana, corresponde al panel inicial. Entonces tomo la siguiente parte. Se remuevan algunos aspectos y al final se deja en la forma siguiente, porque de acuerdo al flujo de información que se está tomando, es así como debe de acomodarse. Bueno, después de que nosotros hemos ingresado a las personas en su orden, sigue otro aspecto importante que se toma al detalle cuando tenemos a la mano un folio, ¿sí? Ya bien sea de un contrato de arriendo o un contrato promesa compra-venta o un contrato de administración. Entonces, para eso, por cada, por cada persona, en este caso, arrendatario, vendedor o propietario y comprador, se exigen unos papeles importantes que hacen el soporte para iniciar un proceso, como es un contrato de arriendo o una promesa de compra-venta o administración. Entonces empezamos que primero se exige anexar documentos del contrato. Entonces para eso ya de hecho significa que nosotros hemos ingresado a una persona y que cuando ya hemos ingresado a esa persona, que en este caso es el arrendatario, justamente con esto vamos a poder hacer la otra parte, ¿de acuerdo?
No podríamos hacer eso si no existe el otro. Entonces todo se vuelve un prerequisito. Después viene la parte que dice iniciar contrato, luego consultar, actualizar, listar, exportar listado de contratos, importar listado de contratos y dar fin a un contrato. Cuando hablamos de dar fin a un contrato, bueno, más exactamente referimos a que concluimos un contrato, pero en ningún momento desechamos el contacto. Es decir, ese sigue vigente. ¿Por qué? Porque en un futuro lo podríamos volver a necesitar, ya bien sea para eso o para otra cosa. ¿Bien? El ustedes está previsto para que se puedan hacer diferentes cosas con esto. Bueno, entonces, esa es la situación del CLGTN contratos. O sea, este es el listado de lo que vamos a emitir en el módulo de contratos. ¿Ok? Bueno, entonces, luego paso siguiente. Para todo lo que tiene que ver con el módulo contratos, entonces vamos a tener que referir siempre para distinguir nosotros algo. En cuanto a las consultas, siempre tendríamos que decir, bueno, vamos a decir, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con MC, todo lo que es MC. Cuando hablamos de MC, nos referimos a toda la base de contrato. Entonces, tenemos nuestra tabla MC contrato. Tendríamos después otras tablas que en este caso se estarían instalando, ¿no es cierto? Entonces, en MC contrato, tendríamos tablitas como, por ejemplo, MC contrato ADM, MC contrato ARR y MC contrato CPPTA, ¿no? Entonces, haciendo referencia a uno que es administración, al otro que es de arriendos y al otro que es de compraventa. Entonces, entre MC contrato y esas otras tres tablas vamos a armar una entidad de relación uno a uno, algo muy parecido como hicimos con las personas. Porque tenemos que identificar en el momento determinado pues, todos los contratos, pero después ya directamente vamos a tener una lista de cada uno de ellos, de los de administración, de los de arriendo y de los de compra-venta. Así de esta manera estaría mucho más organizada la información. Aparte de eso, vamos a tener unas consultas de selección, todas ellas están empezando con este prefijo, pero esto ya es para el caso de los documentos que se reciben por parte del arrendatario por ahora. Entonces tenemos el CSFMMCAX. Entonces todos vemos acá, empiezan con eso, pero lo más importante es las primeras 6 letras que empiezan en el nombre de esta consulta de selección. CSFMMC. ¿Sí? Hasta ahí ya sabemos que eso es del módulo de contrato. Y después las otras letras, entonces AX, DOC, ARR, representa la consulta de todos los anexos o documentos del arrendatario. El otro es el AX, DOC, ARRTT, que significa el total, como en sí contabilizar el total de documentos que se han recibido por parte del arrendatario. Y otro es el DU-ARRTT, que es el total de deudores que se han inscrito por ese arrendatario. Entonces, cada una de estas consultas, obviamente, si hacemos un clic derecho en esta consulta vista diseño, vamos a encontrar que está la unión de 3 tablas aquí. Entonces, hay 2 tablas que son MP personas, MP arrendatario, ligadas porque hay una entidad de relación 1 a 1 para sacar de ella tanto el ID de arrendatario como el nombre de este arrendatario. Y por otro lado está una consulta que se llama CSFMIG personal 01, que es la información del agente. Así que cuando nosotros vamos a traer a la lista estos de los papeles del arrendatario, tenemos que exhibir el nombre del arrendatario y el nombre del agente que está atendiendo ese caso. ¿Sí? Es decir, todos los agentes tienen una tarea. El agente puede estar atendiendo el caso de un contrato administrativo, y está al frente de ellos, está, digamos, como siendo papá de ese proceso, o cuando está en un proceso de promesa compraventa, o cuando está en un proceso de arriendo. ¿Sí? Entonces, así va la ley. Entonces, todo esto nosotros lo llamamos las cuentas de cada uno de esos agentes inmobiliarios. Entonces aquí tenemos solamente 3 cosas consignadas ahí
por ahora, que serían una imagen que nos va a servir para un formulario donde esa información va a ser invocada. Entonces acá hacemos un clic derecho, le decimos guardar, clic derecho y le decimos cerrar. Entonces ya habíamos visto que tenemos en esa consulta, ¿de acuerdo? Vuelvo otra vez acá y la muestro para que usted lo tenga muy presente. Debe de armar en el tablero tres estados. Entonces, dos tablas y una consulta. Dos tablas y una consulta. La consulta se entiende ya previamente existe. Cuando la consulta existe es porque esa consulta que existe es en sí la que lleva el contexto de el agente inmobiliario, que es nombre y el ítem, ¿sí? En este caso, CSFMIG personal 01 tiene en su data query dos campos que son el ID de agente y el apellido nombre, es decir, esta internamente estamos viendo también en el tablero dos tablitas que son MP personas y MP agente, ¿sí? Y se guarda con ese nombre CSFMIG personal 01, bueno, punto. Y después en esta consulta se arman el MP personas y el MP arrendatario más esa consulta y se le da a esa consulta general un nombre, CS, FM, MC, AX, DOC, ARR. Y guardamos en el data query tres columnas. Entonces, traemos de la columna MP arrendatario el ID arrendatario, traemos de la columna MP personas el apellido y nombre. Entonces, ahí figura el ID del arrendatario y el nombre del arrendatario. Y por último, traemos el apellido, nombre de la consulta CSFMIG personal 01. O sea, el nombre es. Si usted quiere, puede cambiarle los nombres. Si lo desea, puede cambiarle los nombres. Digamos acá ID arrendatario. Acá puede decirle, por ejemplo, arrendatario. Entonces tendría que escribir arrendatario dos puntos y deje este nombre como tal ahí. Y aquí sería agente asignado dos puntos y deje esto como está ahí. Para que así de esta manera, cuando yo le diga aquí a ejecutar, se vea de esta manera. O sea, esa es la información, ¿de acuerdo? Bueno, cerramos acá. Clic derecho, guardar, clic derecho, cerrar. Bueno, una vez que ya sabemos eso, tenemos que crear otra consulta. También hace parte del módulo contratos. El nombre de esa consulta se llama CS, FM, MC, AX, DOC, ARRTT. Vamos a mirar qué tenemos acá. Clic derecho, lista y sí. Aquí simplemente traemos una sola tabla. La tabla, mientras no tiene parámetros, muestra absolutamente todo. ¿Qué es lo que va a mostrar? El contenido de un ítem, el arrendatario, el documento en referencia y hecho, que significa recibí o entregué, ¿sí? Toda esa lista, entonces, inicialmente sin parámetro, muestra absolutamente todos los documentos que se han recibido por parte de todos los arrendatarios. Pero como la intención es poder mostrar únicamente lo que en ese momento estamos alimentando, si yo estoy trabajando con un arrendatario que es el código, por ejemplo, 10077, por ejemplo, 10015, un ejemplo. O sea, o 10.015, digamos así. Entonces quiero que solamente me exhiba la cantidad de documentos que yo he recibido por parte de esa persona. Ahora, otra situación, ¿por qué la razón de esta consulta? ¿Y por qué esta consulta debe estar parametrizada? Porque sucede que muchas veces nosotros a la mano estamos recibiendo documentos, pero no estamos en ese instante recibiéndolo todo. Entonces estamos entrando partecitas del contrato, pero en el momento en que estamos entrando, solamente están de pronto entrando 2, 3, 5, ¿no? Pero después ya, cuando hayamos terminado de ingresar todo, entonces tiene que salirnos la cuenta total de todos los documentos que hemos recibido por parte de ese arrendatario, ¿de acuerdo? Entonces, para eso, aquí en la columna y de arrendatario, ahí hacemos un clic, vamos a encontrar que existe escritura de un parámetro que tiene la siguiente leyenda. Dice, igual abre corchete, formulario, cierra corchete, símbolo de exclamación, abre corchete, nombre de formulario, que se llama en este caso FMMCAC DOC ARR.
exclamación y luego cuadro combinado 54. Quiere decir que ahí está el número de ese contrato, el número de ese, perdón, de ese arrendatario. Y que con función a eso, simplemente nos va a listar lo que compete a esa persona, no más. Así que de esa manera va. Una vez que ya tenemos este formulario así, esta consulta de selección así definida, ¿sí? Recuerden que la consulta como tal está llamada así: CS, FM, MC, AX, DOC, ARR, TT, ¿no es cierto? Porque está hablando de la totalización de los documentos de lo que se ha recibido por parte del arrendatario, es lo que nos va a mostrar. Luego viene otra parte y se llama el CSFMMCDU, ARRTT. Entonces acá nos muestra pero la lista de los deudores, vamos a decirle lista de diseño. En esa consulta, entonces tenemos que allá se va a meter la identificación del arrendatario al que le estamos presentando sus deudores, nombre del deudor, NID del deudor, dirección del deudor y celular del deudor. Pueden haber uno, como pueden haber dos, otras, pues depende, ¿no? Pero siempre va a haber en la figura dos o mínimo uno o máximo dos, o a veces nunca nada, ¿sí? Puede estar en cero. Entonces aquí lo mismo, en I de arren, rayal piso de U, entonces vamos ahí en ese espacio a parametrizar. Entonces parametrizamos diciendo, en criterio, igual formulario, símbolo, exclamación, nombre de formulario, que en este caso es FNMC AX DOC ARR DU. Entonces viene otra vez el signo de exclamación y ahí vendría el cuadro rayal piso 60, comando 61, así se llama ese elemento. Entonces quiere decir que cuando yo busco el ID de arrendatario y empiezo a agregar los deudores, en el momento en que yo termine, él va y totaliza, me muestra la pantallita y dice, mire, este es el total de los deudores que están haciendo parte del proceso del señor arrendatario, y me los deja a la vista. O sea, ya sé exactamente cuánto es la cuenta y listo. Entonces ahí cerramos esa partecita. Listo. Vamos enseguida a mostrar los formularios. Entonces tienen los formularios siguientes. Entonces, para el caso, primeramente, en este caso, del proceso de tomar los documentos, entonces tenemos un formulario llamado FMMC-AX-DOC-ARR. Clic derecho, vista diseño. Entonces, este formulario que se llama FMMC-AX-DOC-ARR se representa como el formulario del módulo contratos, es el que me permite registrar el anexo de todos esos documentos que se están recibiendo por parte del arrendatario. Este formulario como tal, ustedes lo ven ahí, va teniendo su imagen. Ustedes ya saben que para la imagen simplemente es hoja de propiedades, pestaña formato, imagen, y ahí incorporamos la imagen de ese formulario. Segundo paso, este formulario debe traer el tratamiento de que en el formato, en la parte del centrado automático debe estar diciendo que sí, en el selector de registro dice que no, botones de navegación dice que no, en la barra de desplazamiento dice ninguna. Bueno, eso en particular. Por otra parte, en el dato de este formulario debe estar apareciendo el origen del registro como la consulta que se llama CSFMMC-AXDOC-ARR. Repito, CSFMMC-AXDOC-ARR. Esa es la consulta que acabo de mostrar, donde está presente los tres elementos que son el ID de arrendatario, el nombre del arrendatario y el nombre del agente asignado para ese arrendatario. Punto. Eso es lo que se tiene que mostrar ahí. Aparte de eso, el formulario debe tener en donde dice entrada de datos y permitir agregar, debe estar apareciendo las respuestas no. Entrega de datos, no. Permitir agregar, no. Listo. Y por otra parte, en el evento, tenemos una propiedad a cargar activada, y en ese procedimiento de evento, ¿qué tenemos que anotar ahí para el formulario como tal? Entonces, para el formulario como tal, lo tenemos acá. Vamos a mirar.
forma LOAS, que es cargar el formulario. Entonces resulta que cuando el formulario, digamos, inicialmente no se ha hecho nada, y ya está, digamos, vinculado su origen de registro, entonces siempre se va a exhibir el texto del arrendatario y el nombre de un agente, pero no tenemos en cuenta, bueno, de quién es. Entonces, para que eso no suceda, entonces lo que hacemos es blanquear los datos de esos controles y los blanqueamos con una herramienta que se llama Forecolor. Así que para eso entonces le ponemos un nombre a los controles. En este caso yo le puse el control a cada uno de ellos así, me.txt nbarr, que es el nombre del arrendatario, y otro me.txt nbagente, que es el nombre del agente. Punto. Para cada uno de ellos le puse Forecolor, igual. DB, que significa Visual Basic, White, que es el nombre del color, en este caso es blanco. O sea, quiere decir que le voy a poner un color blanco al tipo de la letra, a la letra como tal, le voy a poner un color, ¿sí? Color a la letra. Entonces yo quiero que la letra en ese instante quede en blanco, o sea, que no se vea, es BB white, para que quede en blanco. Pero después tengo que restablecerla con otro proceso poniéndola en BB black, que significa negro. Entonces, siempre que yo diga Forecolor, es porque le voy a poner un color a la letra. Forecolor para ponerle un color a la letra. Entonces, así queda esta instrucción. Entonces, blanquea. Una vez que blanquean, listo. En la parte de otras, ¿qué tenemos que tener? Emergente con la respuesta igual, sí. No más. Eso es todo lo que tenemos que tener con respecto a ese formulario. En la parte interna de ese formulario, entonces, en el detalle, anotamos lo siguiente. Los tres campos que provienen de agregar campo existente, porque ahí se está exhibiendo los tres campos de esa consulta que llamamos al CSFMNXAX.ADR, así llamamos la consulta. Entonces vienen los tres elementos que son el ID arrendatario, el nombre del arrendatario, el nombre del agente asignado. Entonces ahí está. Tanto el uno como el otro. Entonces tanto este como este están ahí. Entonces los metemos ahí. Entonces a este le ponemos aquí en hoja de propiedades, en otras, un nombre. TXTNBARR, y a este TXTNBagente. De esta manera, pues, cuando se carga el formulario estamos mencionando esos dos parámetros y estamos blanqueando la letra que dentro de ellos está, porque de hecho cuando se carga se ve. Pues queremos blanquear, entonces le ponemos eso pues para como una especie de engañito, ¿no? Pero bien, cuando estamos acá en este cuadro combinado que lo llamamos cuadro combinado radial piso combinado, cuadro combinado 54. Entonces el cuadro combinado 54, bien, en primera instancia en su dato está llamando a la consulta, acá vamos a activarlo, los tres puntitos. Entonces este cuadro combinado está llamando a ID arrendatario, el nombre del arrendatario, el nombre del agente, ahí están viendo los dos primeros, que son el ID arrendatario y el nombre del propietario, ¿sí? Y luego entonces vamos para formato y arreglamos un poquito las dimensiones de ese cuadro. Entonces las dimensiones de ese cuadro serían así. Número de columnas 2. Ancho de columnas dice 2 y dice 2. Se escapa ahí el detalle porque pues la idea es que quede eso mejor presentado. Entonces le vamos a poner 1,80 punto y coma y vamos a ponerle al otro valor 8 y luego enter y luego enter y luego enter para llegar al ancho de la columna y ahí vamos a poner que esto está medido bien, vamos a ponerle bien, ¿listo? Bien. Para que se vea correctamente tanto el ID del arrendatario como el nombre de este. Bien. Vamos entonces a la parte del dato que ya tenemos aquí presente, vamos al evento. Entonces en el evento que tiene que haber, está presente una macro incrustada en la propiedad después de actualizar, que obviamente ella se genera cuando yo tomo en diseño, cuadro combinado, le doy un clic y simplemente lo establezco dentro de la zona del detalle. De hecho, él inmediatamente me dice tres cosas. Me dice, ¿usted qué va a hacer? ¿Va a ubicar? ¿Va a tomar una lista de valores? ¿O va a buscar? Yo digo, no, yo voy a buscar. La tercera opción es la que voy a elegir. Cuando elijo la tercera opción, entonces ya activa, de hecho, lo que estoy mencionando, que en este caso es esa consulta. Me presenta los tres elementos como elementos disponibles, y entonces tengo que enviarlos al otro lado como elementos seleccionados.
Entonces, una vez que hago eso, me pide que si organizamos, luego me muestra el contenido y luego finalmente me pide que qué nombre le voy a dar a ese cuadro combinado. ¿Listo? Una vez que ya está establecido, entonces esa matriz es la que él pinta, es lo que él construye. Pero adicionalmente, ahí en ese control, cuadro combinado 54, tiene que estar otra propiedad activa como es al perder el enfoque. Entonces, ¿qué dice ahí al perder el enfoque? Miremos. Aquí, al perder el enfoque, pues la idea es que, ¿dónde la tenemos acá? Al perder el enfoque, acá. Aquí está. Dice cuadro combinado radioactivo los focos, eso significa perder el enfoque. Entonces, ¿qué están las dos que dice me.txt nb.arr.forecolor igual db black, o sea, ahí ya la convierte en color negro, y me.txt nb.forecolor igual db black, o sea, la otra también. Es decir, en el momento en que yo tomo y busco el ID arrendatario y lo acciono, actualiza, pero a la vez también, al perder el enfoque, me va a volver a mostrar los textos, pero con color negro. Es decir, como una señal de que estamos mostrando qué es lo que tiene como contenido eso. Eso queda así. ¿Qué más otra cosa? Otras, entonces no más aquí y listo. Ahí termina esa parte. Bien, entonces en esta parte está el nombre del arrendatario y el nombre de la gente que asignó. Luego presentamos un subformulario. Este subformulario, ¿cómo se va a llamar? Aquí tenemos el nombre del subformulario SBF. Todos los subformularios los empezaríamos con SBF. Luego está el nombre de la consulta, CSMC, y luego AX.ARR. Así vamos a llamar este formulario para entenderlo. Este formulario va a estar ligado así. Entonces, tomo el formulario como tal y el diseño. Entonces, miramos aquí en la hoja de propiedades. Listo. Ahí, hoja de propiedades. Entonces, donde dice formato, bueno, los detalles del subformulario como tal y en datos. Entonces, donde dice origen, objeto origen, este se llama así. SBF, CS, MC, AX.ARR. ¿Y qué vínculos están presentes para este subformulario con respecto al formulario padre? Vincular campo principal está el ID arrendatario y vincular campo secundario está el ID arrendatario DT. El primero pertenece al formulario padre, el segundo pertenece al formulario hijo, ¿sí? O en este caso es el formulario, no más. En los eventos no tenemos nada y luego aquí en otras tampoco, ahí solamente tenemos el nombre del subformulario nuevamente y listo, eso es todo lo que tenemos aquí. Entonces, una vez que tenemos eso dentro del subformulario, ¿qué debe de pasar? Dentro del subformulario debe pasar lo siguiente. Tocamos el subformulario y vamos a la hoja de propiedades. Entonces vamos y revisamos formato. Entonces allá simplemente en donde dice selector de registros, en este momento está figurando el término sí. Entonces podríamos quitárselo, ponerle no, botones de negación, podríamos decirle no, si queremos, ¿no? Si no, simplemente le dejamos así. A este ojo no se va a formatear, no se va a poner emergente, ¿no? Este no se pone emergente. Bueno, en los datos, su formulario, en la entrada de datos debe aparecer sí, y en el estado permitir agregar debe estar la respuesta sí. El origen del registro de este subformulario sería MPA arrendatario DT, es decir, en esa tabla se guarda la información que corresponde a los documentos de ese arrendatario para la iniciación de ese contrato. ¿Listo? Bueno, entonces ahí terminamos esa parte. Entonces están dentro de ese subformulario estaría ID arrendatario, DEC documento y hecho. Y después entonces ya respectivamente las etiquetas las asignamos pues con el nombre coherente, ¿no? A esa parte, ¿no? ID arrendatario, detalle de documento y entregado. Aparte de eso, entonces tendríamos otra cosa. Bueno, aquí la palabra entregado es como decir que sí, que el arrendatario entregó, ¿no? Entregado. Esto no se le pone en este momento ninguna exhibición de formato ni nada de eso. ¿Por qué? Porque en este subformulario, en la hoja de propiedades,
en el formato, en la vista predeterminada, está apareciendo la opción hoja de datos. Cuando aparece hoja de datos, nosotros no le hacemos ninguna ubicación de formatos a eso, porque pues de hecho la hoja de datos va a aparecer como si fuera una tableta. Entonces no se le hace a eso. Eso se le hace, pero cuando es formulario, cuando es un único formulario, ahí sí. Bueno, terminado esa parte, ahora revisamos el botón de guardar datos. ¿Qué hay que hacer en el botón de guardar datos? Entonces, hoja de propiedades, es este botón, entonces le hacemos los detalles, le incluimos una imagen, le ponemos un título al botón, guardar datos, le decimos organización de pies de imagen derecha, y pues de ahí para allá, otra cosa sería, por ejemplo, color al mantener el mouse. Entonces ahí, en color al mantener el mouse, como está en ese color, vamos a ponerle otro color como para resaltarlo. Podría ser, por ejemplo, este, ¿sí? ¿Listo? Y le damos ahí, luego datos, ahí no tenemos nada y decimos que está limitado. Eventos, ¿qué tenemos escrito en eventos en la propiedad al hacer un clic? Vamos a tocar acá. Entonces, para ese botón, que se llama VPN guardar, tenemos que correr una instrucción de Visual Basic que se llama 12md.runCommand accmd6 y luego activamos un formulario que es el que nos va a botar la lista de los documentos ya recibidos por parte de ese arrendatario. Entonces diría así, 12md.for entre comillas FM, ahí lo estoy mostrando. Aquí, voy a mostrarlo así. Ahí. FM, MC, AX, DOC, ARRT, entre comillas. Y luego ponemos seguidamente 4 comas, 1, 2, 3 y 4. Por último nos va a salir la instrucción que si queremos editarlo, que si queremos solamente dejarlo con lectura únicamente, ¿sí? Es hacer for read only, es lectura únicamente. Es decir, para que la persona no lo pueda en ningún momento manipular, es decir, no pueda cambiar datos, ¿no? Solo porque solamente es una consulta. Estamos hablando de lo que hemos recibido, más no vamos a meterle dedo ahí a cambiar datos y eso, nada. No se va a permitir que nada de eso pase, y la mejor manera de restringirlo es poniéndole esa instrucción. Hacer for read only, no más. Terminado esa parte de ese botón, en otra, pues está presente el nombre del botón, que es en este caso VPN guardar, y no más. Luego viene el agregar deudores. Este lo que va a hacer es cargar otro formulario donde alimentamos los deudores de ese arrendatario. ¿Sí? Como estamos jugando que tenemos todo el folio ahí a nuestra mano, pues en el momento en que tenemos nuestro folio a la mano, pues la idea es cubrir a lo más próximo toda la información que en ese folio está, ¿no? Es que a veces, si no lo hacemos así, estaríamos haciendo esto. Párese y meta todos los datos. Y otra vez párese y meta ahora otros datos. Y otra vez párese y meta otros datos. Entonces, pues no la idea no es esa, ¿no? Entonces, si yo tengo un folio, pues estudio al máximo todos los datos que dentro de ese folio está, trato de construir algo con operación a que cuando ya lo tengo ahí, pues al máximo aproveche todo el momento que pueda ese folio ahí y a meter todo lo que pueda de ese folio que está ahí, ¿de acuerdo? Por eso es que estamos haciendo en este proceso del proyecto inmobiliario la presentación de varias partes, ¿no? Por ejemplo, ustedes vieron la primera parte de usuarios y no corrí a ello, pero dejé un número indicado para que posteriormente uno comience la numeración en función a esa parte. Luego lo de las personas con función a esa parte. Por ejemplo, personas llegamos hasta la parte de entrega 04. Ahí quedamos un poquito, ¿sí? Si viene otra función a nivel de personas, pues ahí seguirá el 05. Llegamos aquí al módulo de contratos, entonces está la parte 01 del módulo contratos. Así, de esta manera no nos vamos a perder nunca y vamos a tener todo muy, muy organizado. Bueno, entonces en este botón que dice agregar deudores, ¿qué tenemos? Simplemente aquí, en formato, pues del título, agregar deudores, no tenemos en este momento aquí puntos para imagen, nada de eso, pero digamos de toda nuestra organización de pies de la imagen a la derecha. En la parte que dice color al mantener el mouse están apareciendo con el mismo color, entonces vamos a accionar ahí
y vamos a darle este colorcito para que quede identificable. La situación de que cuando yo pongo el mouse encima de alguno de ellos aparezca otro color, ¿no? Bueno, después vamos a datos, están sí, eventos. Entonces, ¿qué dicen eventos en la propiedad al hacer un clic? Ahí dice doccmd.openfor, entre comillas. Entonces, este es el nombre del formulario que se va a cargar cuando se toca el botón. En este caso es fm mc ax doc arrdu. Listo. Va a entrar en estado normal. Entonces, listo. Bueno, entonces no tenemos nada más ahí. Por último, otras. Entonces, este botón se llama comando 47. Bien. Punto ahí. Entonces, ya hemos explicado todos los detalles concernientes a este formulario. Clic derecho, guardar, clic derecho, guardar. Bien, y por último, tenemos entonces acá el otro formulario, ¿sí? El formulario acá, FMMC AXDOC ARRDU, que es el de los deudores. Entonces, la lista del diseño, como está acá. Dice, agregar deudores del arrendatario. Entonces, está buscar el arrendatario, apellidos y nombres del arrendatario, agente asignado. Entonces, estás jugando la misma consulta que se llama CSMC. AX, ARR, DOC, ARR, y luego seguimos con, bueno, nada más, ¿no? De CSFMMC, AX, DOC, ARR, así se llama la consulta. Igualito como el anterior. En el botón de guardar datos solamente vamos a hablar de guardar datos así. Entonces, acá hacemos un clic, hoja de propiedades, y en el evento, ¿qué es lo que vamos a tener ahí presente? cmd.root command accmd6, o sea, salve todo. cmd.openfor, entre comillas, fmncduarrrt, cierra comillas, y seguimos la presentación seguida de 4 comas. Y luego hace for read only, o sea, para que se muestre ese formulario por única lectura. Punto. Entonces, ahí está. Bueno, después de eso, entonces, ¿qué más tenemos acá? En la parte que corresponde a la carga del formulario, hacemos la misma operación que hicimos con el anterior. Entonces, aquí en el formulario de eventos, en el procedimiento de eventos, al cargar, ahí vamos a mostrar que él simplemente blanquea los datos. Aquí le ponemos un refresh para que refresque, y luego blanquea los datos con db white, ¿no? El forecolor se activa para esos textos, para que no se vean. Entonces está para el botón NB arrendatario y para el otro botón que se llama NB agente. O sea, aquí va un poquito diferente, ¿no? Bueno, después sigue este botón, entonces le ponemos un nombre a ese botón que se llama NB arrendatario, y a este NB agente. Y a este cuadro combinado que es el 61, entonces en eventos, ¿qué le iríamos a colocar? La macro incrustada, que es la que nos permite buscar, porque este es un cuadro combinado originado desde herramientas de diseño de formulario, pestaña de diseño y el control cuadro combinado. Bueno, él nos establece esa macro incrustada. Y en el perder enfoque, entonces ahí lo que hacemos es utilizar el forecolor para volverlos en color negro. Por eso ahí dice me.nbarrendatario.forecolor igual de black, y luego me.nbaragente.forecolor igual de black. Entonces ahí tenemos esa parte. Este subformulario como tal, que se llamaría acá en este caso, este subformulario se llama SBF FMMC AX ARR de 1. Este tiene una presentación, este formulario. Primeramente, aquí en hoja de propiedades, este formulario en datos estará ligado por medio de un campo principal que se vincula con el formulario padre, y ese es el ID arrendatario. Y en el secundario, o sea, su formulario como tal sería ID arrendatario de 1. Dentro de este formulario, en la parte de los datos, está seleccionado el registro MP arrendatario de deudores, así se llama el nombre de la tabla.
Y adicionalmente, los campos que están presentándose ahí, pero a nivel del formato, ¿cuál es la vista predeterminada para este formulario? Un único formulario, ¿listo? Un único formulario. Es decir, ¿por qué así? Porque es que vamos a echarlo hacia abajo, ¿no? Vamos a estar entrando datos hacia abajo. Hay una cosa importante que aquí tenemos que tener en cuenta y es que aquí en el celular hay que armar una máscara de entrada porque no la tienen. Entonces vamos aquí a datos y acá donde dice máscara de entrada le vamos a armar la mascarita ahí. ¿Cómo le armamos la máscara? Pues como es un celular le ponemos 57, luego el guión, luego 3 ceritos, 1, 2, 3 para decir 312, 321, 311, luego una rayita, luego otros 3 números, 1, 2, 3, luego otra rayita y luego 4 números, 1, 2, 3 y 4. Listo, esa es la mascarita de entrada. Ya, ya quedó. Con eso, cuando llegue al celular, simplemente de una manera más rápida metemos los datos del número celular. Bueno, la dirección ya lo está, la cédula ya está, listo. Entonces aquí arreglamos las etiquetas, ahí sí le ponemos colores a las etiquetas, todo ese detalle, arreglamos la fuente, la disminuimos un poquito, le ponemos un color al detalle, ya, no más. Bueno, entonces ahí ya quedó listo, entonces guardo acá, todo esto aquí ya lo guardamos y cerramos, ¿listo? Entonces ya está ahí. Y después vienen los formularios que van a hacer la totalización por documentos y totalización por deudores. Entonces la que va por totalización documentos se llama así: FM, MC, AX, DOC, ARR, TT. Este simplemente se produce por medio de la consulta, ¿sí? Que en este caso es el conteo, acá, este, conteo de los documentos. Entonces, este con exactamente con este hacen el juego, ¿no? O sea, este y este hacen el juego, ¿correcto? Estos dos hacen el juego. Y luego para deudores está este otro, o sea, este hace juego con este, ¿no es cierto? Para el caso de los deudores. Mírenlo bien. ¿Sí? Ahí está. Entonces, voy ahora a explicar este punto con este punto. Acá. Esos dos. Entonces, está la consulta y está el formulario. Pero, ¿qué tiene de especial este formulario? Este formulario, ¿qué tiene de especial? Clic derecho, lista diseño. Este formulario tiene la forma de un formulario varios elementos, así se llama. Entonces, este formulario varios elementos se trabaja así. Entonces, en la parte del encabezado va el título del formulario, va un cuadro de edición donde trae consigo anotado una función, ahí lo tenemos. Esa función por el lado del dato origen de control tiene presente esta expresión. Igual cuenta entre paréntesis y entre corchetes el nombre del campo que cuenta, que en este caso es el arrendatario DT. O sea, cuenta los documentos con respecto a ese arrendatario. Y acá tenemos exhibida la lista, entonces los encabezados están metidos dentro del encabezado del formulario, como son arrendatario, detalle de documento y recibir, que son las etiquetas. Y acá en el detalle están los nombres de los campos y de arrendatario de documento y el checkbox, en este caso es un tipo de dato lógico, ¿no? Entonces, cuando está marcado es un -1 y cuando está marcado quiere decir que se recibió. Entonces, la idea es que cuando estamos metiendo un dato, entonces aquí aparezca el total. Ahorita vamos a ver en el ejercicio de esta parte. Este formulario también se le hace la misma operación. Aquí, por ejemplo, vamos a poner aquí el puntito y vamos a decirle hoja de propiedades. Entonces, acá en datos, dice entrada de datos, no. Permitir agregar datos, le vamos a decir en este instante que no. ¿Sí? No va a agregar datos. ¿Listo? Y a nivel del formato, entonces tenemos que el título dice módulo contratos, centrado automático sí, selectores de registro no, botones de navegación no, barra de desplazamiento ninguna, los botones de cuadro control y botón cerrar sí, sí, y en donde dice otras, emergente sí, no más. En eventos no tiene por ahora nada. ¿Listo? Eso es todo.
Eso es todo lo que tiene ahí. Bueno, y en el origen de control, pues obviamente el que está siendo invocado es la consulta, ¿no? Cerramos ahí, clic derecho, guardar, clic derecho, cerrar. Ahora para el otro caso es el del FMMCDU-ARRTT, que es el de los deudores. Clic derecho, lista diseño. Entonces ahí dice total lista de deudores de este arrendatario, que es también un cuadro de edición con una función llamada igual cuenta, abre paréntesis, ahí vamos a ir a hoja de propiedades en datos, en el origen de control, ahí aparece. Igual cuenta, abre paréntesis, abre corchete, el nombre del campo, que en este caso es ID Arren Rayal Piso de 1. Entonces contabiliza cuántos están ahí presentes con ese ID arrendatario. Punto. Y luego el formulario como tal, le hacemos las mismas cosas que le hemos estado haciendo a todos los formularios, ¿cierto? Ponerle el título, centrarlo automáticamente, quitarle el selector de registros, quitarle los botones de navegación, las barras de desplazamiento dejar ninguno, la parte de otros, en la ventana emergente escribirle que sí, ya, no más. Y acá también tenemos que este es un formulario de varios elementos. Siempre nosotros vamos a distinguir los formularios de varios elementos de esta manera. Bueno, mis amigos. Entonces ahí guardamos y acá cerramos. ¿Listo? Entonces, vienen aquí otros dos, pero estos dos que se dice, por ejemplo, DocCP y DocTR, estos no los hemos tratado aún. No los voy a explicar porque no los he tratado aún. Ya está, este es el formulario y ya está este otro. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Entonces, en sí he explicado 13 cositas acá que se tuvieron que trabajar. Bueno, otro punto importante es que puede surgir que en el evento nosotros estamos siempre, digamos, intentando entrar más información, por ejemplo, a nivel del PCL documentos, ¿no? Entonces, digamos, en la medida en que vamos tomando los folios nos damos cuenta que van surgiendo nuevos documentos. Entonces, cuando surgen esos nuevos documentos, obviamente nos toca suspender esa tarea o nos toca meter el dato, ¿sí? Bueno, ¿qué otra cosita más aquí? Bueno, el contador como tal, ese se está moviendo. Por ejemplo, aquí a nivel de personas ya tenemos el 10.022. Nosotros aún no se han movido porque no los hemos tratado. ¿Listo? ¿Qué más sería? El contrato. Ah, bueno, tenemos otra cosa, el contrato. Por ejemplo, el contrato. Como tal, aquí, miremos acá, este que se llama CSPM Personas 01, ahí, si nosotros lo tocamos, ¿qué tiene esto acá? MP Personas y MP Agente, ahí está, para que ustedes tengan presente por qué están trabajando ahí. Bueno, este que tengo acá que se llama CSTTDUAR y CSTTDOCAR. Este es el de los deudores y este es el de los arrendatarios. Esta es una consultica que simplemente está agrupando datos. Entonces aquí dice, por ejemplo, a nivel de deudores, entonces se recibe por parte de uno el 1, por parte de otro 1 y por parte de otro 2. ¿Sí? Ok. Y por otro lado tenemos este, ¿sí? Ah, bueno, espérate porque listo. Bueno, por parte de los documentos, entonces también tenemos una totalización, ¿no? Por parte de un ID arrendatario fueron 3, por parte de otro fueron 5, por parte de otro fueron 16 y por parte de otro fueron 9. O sea, por la prueba que se estaba haciendo. Bueno, seguimos. Bueno, estamos aquí. Entonces, hasta aquí hemos tratado el de las personas, FM y G personas, que ya lo tratamos. Los FMMC, que fue lo que yo expliqué ahorita. FM en contratos,
Y aquí nos nace uno. FM menú contrato número 01. ¿Qué tenemos acá en este? Y derecho, vista diseño. Entonces acá tenemos tres botones que son arrendatario, vendedor propietario y comprador. Entonces cada uno aquí está como tal llamando a los FMMCAX, ¿no? Y listo, creo que no es nada más hasta ahí donde vamos. Eso es todo lo que tenemos por ahora hasta ahí. Bueno amigos, entonces cierro acá y entonces este video inmobiliario, video número 007, base de datos relacional, negocios efectivos, módulo contratos, entrega 01, se acaba. Con ustedes estuve en este buen rato acompañándoles Sandra Liliana Yaya Buches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.infoyayate.ca. Espero muy puntualmente contar de ustedes sus comentarios, sugerencias, regaños, bueno, y también invitarles muy formalmente a que me puedan manifestar toda la lista de inquietudes que tengan por hacer. Para eso busquen la web docencial www.infoyayate.da y allá ustedes se suscriben, se registran, me envían sus correos con los detalles. Sigo manifestándoles a cada uno de ustedes que soy una persona disponible, que estoy acá lista para ser parte de su equipo de trabajo, de ser su asesor, su orientador, su asistente, esa persona que pueda en compañía con usted construir el proyecto que tenga usted en mente emprender. Desarrollar también. Entonces, en sí, lo que yo solicito es una contratación directa o un vínculo laboral entre ustedes y mi persona. Yo sé que tanto ustedes allá que están tan lejitos y yo acá, no creo que haya problemas. Lo más importante de todo es que se citen muy bien las directrices del trabajo y desde un principio todo sea de una manifestación total de claridad en lo que se va a hacer, porque muchas veces al principio la gente le dice una cosa a uno y después le terminan diciendo otra. Y muchas veces la gente se lleva pues o sea, se lleva una impresión equívoca de la cosa como es. Uno está en pie, pues, de ayudarles a ustedes a hacer todo correcto, a entregar un buen trabajo, pero también la manifestación está de parte de ustedes, que sean muy directos, muy concretos en lo que se pretende y se planea hacer. Porque muchas veces la confusión simplemente nos lleva a perder. Bien, entonces, para los que son propietarios de empresas, estoy ahí, dispuesta para colaborar. Si usted es un funcionario de una empresa, también tenga muy en cuenta las directrices que establecen el trabajo. Personalmente a mí me gusta mucho que las cosas me las manden por escrito. Muy poco me gusta eso de la comunicación bla, 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 porque muchas veces las palabras se las lleva el viento. Y muchas veces la gente manifiesta una cosa y no sé qué es lo que sucede después, da como amnesia y después terminan diciendo que eso no era lo que habían dicho. Entonces, para que no exista esa situación, todo cuanto se haga es escrito. O sea, desde el momento en que empezamos una comunicación, escribimos, mire, yo quiero hacer esto, quiero hacer aquello, quiero hacer lo otro. Cosa de que lo que está escrito, uno dice, bueno, es lo que está escrito, es lo que vamos a hacer. Si ya después uno dispone de tener un tanto de proactividad y de pronto generar un poco más como de, ¿qué le digo yo?, de iniciativa por intentar hacer algo que puede surtirle mucho más efecto, pues uno lo hace, ¿sí? Pero todas las cosas que se puedan hacer así quedan bien y quedan mejor. ¿Listo? También los invito a que puedan ver los anteriores materiales, los de anteriores videos que ya se han hecho aquí, para que puedan aprender. Recuerden que estos ciclos formativos de Microsoft Access 2013 van en la etapa ya de un nivel avanzado, ya es gente que sabe, ¿sí? Si usted quiere aprender desde cero, por allá, desde mucho antes, todos los conceptos
del entorno grafical de Access, del compendio de las propiedades de campo, de lo que consisten los formularios, las consultas, cómo se maneja una consulta de selección, una consulta de actualización, una consulta para crear una nueva tabla, una consulta para anexar, una consulta para eliminar. Entonces los invito a que muy directamente vean los anteriores videos. Hay mucho, pero la única manera de aprenderlo es así. Y así, cuando usted ya empuñe, digamos, este proyecto inmobiliario, pues sabe qué está pasando y cómo es, ¿no? Bien, ok. Entonces, así quedaríamos. Entonces, creo que no es más lo que tengo que decirles. Les agradezco mucho haber prestado aquí atención, estar atentos. Yo sé que en algún momento les voy a ustedes a retribuir esa atención que ustedes me han otorgado a mí, porque creo que es mucho que estén ahí detrás de la pantalla escuchándome todo lo que yo les estoy contando y lo que les estoy mostrando y cómo lo estoy mostrando. Bien, entonces no siendo más, aquí se despide Sandra Liliana Yaya Wilches, administradora del portal educativo www.infoyayate.com. Buen día y que la pasen muy felices. Hasta pronto.